Dicen que las paredes guardan secretos, pero algunas esconden algo mucho peor. En un pequeño pueblo del norte de México, donde las noches parecen caer más pesadas y el silencio duele, existe una historia que nunca debió salir a la luz. La historia de la familia Morales, un caso tan perturbador que incluso hoy, décadas después, muchos habitantes prefieren no pronunciar ese apellido. No por respeto, sino por miedo. Todo comenzó en 1998, cuando una vieja casa abandonada desde hacía más de 30 años fue marcada para demolición. Era una construcción humilde, de adobe, cuyo techo se había vencido por el tiempo. Sin embargo, lo que los trabajadores encontraron dentro superó cualquier explicación racional. Mientras retiraban los muros interiores, uno de ellos golpeó una pared que sonó hueca, como si ocultara un espacio que no aparecía en los planos originales. Al romper el primer ladrillo, un olor seco, casi metálico, escapó del interior. Y entonces, en una imagen que quedaría grabada para siempre en las mentes de quienes la presenciaron, descubrieron 4 cuerpos, rígidos, sin piel húmeda, completamente secos. No se trataba de esqueletos, no se trataba de restos animales. Eran cuerpos humanos, momificados de una forma que ningún experto pudo explicar de manera convincente. Eran los Morales, la familia que todos creían desaparecida sin dejar rastro en 1967. Nadie imaginó que habían estado allí, detrás de esa pared, durante más de 30 años. Y lo peor, los 4 estaban sentados, con los ojos abiertos, mirando hacia un punto invisible. Hoy, después de reunir testimonios censurados, documentos perdidos y versiones que jamás salieron a la luz, te contaré la historia prohibida, la verdad oculta de los Morales. Dicen que las paredes guardan secretos, pero algunas esconden algo mucho peor. En un pequeño pueblo del norte de México, donde las noches parecen caer más pesadas y el silencio duele, existe una historia que nunca debió salir a la luz. La historia de la familia Morales, un caso tan perturbador que incluso hoy, décadas después, muchos habitantes prefieren no pronunciar ese apellido. No por respeto, sino por miedo. Todo comenzó en 1998, cuando una vieja casa abandonada desde hacía más de 30 años fue marcada para demolición. Era una construcción humilde, de adobe, cuyo techo se había vencido por el tiempo. Sin embargo, lo que los trabajadores encontraron dentro superó cualquier explicación racional. Mientras retiraban los muros interiores, uno de ellos golpeó una pared que sonó hueca, como si ocultara un espacio que no aparecía en los planos originales. Al romper el primer ladrillo, un olor seco, casi metálico, escapó del interior. Y entonces, en una imagen que quedaría grabada para siempre en las mentes de quienes la presenciaron, descubrieron 4 cuerpos, rígidos, sin piel húmeda, completamente secos. No se trataba de esqueletos, no se trataba de restos animales. Eran cuerpos humanos, momificados de una forma que ningún experto pudo explicar de manera convincente. Eran los Morales, la familia que todos creían desaparecida sin dejar rastro en 1967. Nadie imaginó que habían estado allí, detrás de esa pared, durante más de 30 años. Y lo peor, los 4 estaban sentados, con los ojos abiertos, mirando hacia un punto invisible. Hoy, después de reunir testimonios censurados, documentos perdidos y versiones que jamás salieron a la luz, te contaré la historia prohibida, la verdad oculta de los Morales. Capítulo 1. La última rutina de los Morales. Durante los primeros años de la década de los 60, la familia Morales llevaba una vida que, desde afuera, parecía normal. La casa en la que vivían había sido construida por el propio Julián con ayuda de 2 vecinos. Era una estructura sencilla, apenas 3 habitaciones, un comedor pequeño y un cuarto de almacenamiento. Ningún plano mencionaba habitaciones ocultas,
muros dobles o espacios que no correspondieran a la arquitectura típica de la región. Y sin embargo, décadas después, aquel muro maldito revelaría algo que nadie quiso aceptar. Los testimonios recopilados por investigadores independientes coinciden en un punto. Adela Morales comenzó a cambiar meses antes de la desaparición. Era una mujer conocida por su fe, pero lo que antes era devoción se convirtió en obsesión. Dejó de hablar con las vecinas, dejó de asistir a misa y pasó a realizar oraciones largas dentro de su hogar, incluso durante la madrugada. Los vecinos más cercanos afirmaron escuchar su voz temblorosa atravesando las paredes de la casa, pronunciando frases que no parecían salmos bíblicos. Algunos aseguraron que eran susurros guturales, otros que repetía un nombre una y otra vez, un nombre que nadie logró recordar con claridad. Los niños, Mateo y Clara, también cambiaron. La maestra de la escuela contó, años más tarde, que los niños comenzaron a llegar pálidos, exhaustos, como si no hubieran dormido. Sus cuadernos estaban llenos de dibujos perturbadores, figuras sin rostro, manchas negras, círculos concéntricos y casas divididas por líneas gruesas que parecían representar paredes. En una ocasión, Mateo fue encontrado llorando en el recreo. Cuando la maestra le preguntó qué ocurría, él respondió simplemente: «Él no quiere que salgamos». Pero ¿a quién se refería el niño? El padre, Julián, por su parte, se volvió un hombre taciturno, desconfiado y agresivo. Dejó de aceptar trabajos externos y comenzó a trabajar en la casa durante horas, martillando y mezclando cemento sin parar. Uno de los vecinos recuerda haberle preguntado qué estaba construyendo, y Julián respondió con una frase enigmática: «Hay cosas que deben estar separadas». Nadie entendió a qué se refería. Semanas antes de la desaparición, varios vecinos reportaron sonidos extraños dentro de la casa de los Morales. Golpes repetitivos en la noche, arrastres, muebles moviéndose y murmullos que parecían provenir del suelo. Una de las vecinas más ancianas aseguró haber visto a Adela parada frente a la puerta de su casa, inmóvil, como si escuchara algo del otro lado de la pared. Cuando la anciana la llamó, Adela simplemente regresó al interior sin responder. Pero o máis inquietante foron os eventos da última semana. El cartero del pueblo intentó entregar una carta oficial a la casa de los Morales. Afirmó que, al acercarse, escuchó a alguien dentro, llorando con desesperación. Golpeó la puerta varias veces, pero nadie abrió. El llanto continuó unos segundos más, hasta que se detuvo abruptamente. El cartero se alejó perturbado, asegurando que ese momento le heló la sangre. Poco después, los niños dejaron de ir a la escuela. Algunos vecinos dijeron haber visto a Clara asomada por la ventana, con los ojos hinchados y la mirada perdida. Otros afirmaron que la casa estaba completamente oscura incluso durante el día. Algo se había encerrado allí dentro. O quizá, los Morales habían sido los encerrados. La noche de la desaparición es uno de los puntos más documentados del caso. Varios habitantes dijeron haber visto una luz roja dentro de la casa. Un brillo pulsante que parecía provenir del interior del muro central. No era un incendio, no era una linterna ni una lámpara. Era una luminosidad anómala, casi orgánica, que se encendía y apagaba como si respirara. Uno de los vecinos más supersticiosos, don Eusebio, afirmaba haber oído una voz profunda, una voz que no parecía humana, resonando desde dentro de la casa. Decía que cada vez que esa luz pulsaba, la voz murmuraba algo ininteligible, como un cántico grave y lejano. Los vecinos, temerosos, se reunieron para verificar si algo grave ocurría. Golpearon la puerta principal y las ventanas, llamando a la familia por su nombre. Nadie respondió. Después de unos minutos, la luz roja se apagó abruptamente, y entonces silencio absoluto, tan pesado que varios aseguraron sentir presión en el pecho. Nadie se atrevió a entrar, nadie llamó a las autoridades. Las casas pequeñas, los pueblos aislados, cargan con una regla no escrita. Lo que ocurre en la casa de otro, allí se queda. Así comenzaron los rumores, que la familia había huido en la madrugada, que habían sido víctimas de un grupo desconocido,
o que algo sobrenatural había sucedido allí dentro. Pero había un detalle que nadie pudo explicar. El día siguiente, la puerta de la casa estaba trancada desde dentro, las ventanas cerradas con clavos, y por más que los vecinos llamaran, jamás recibieron respuesta. Durante 30 años la casa quedó abandonada. Nadie quiso comprarla, nadie quiso derribarla. El pueblo entero la evitaba, como si un magnetismo oscuro hiciera que el aire alrededor de ella se volviera más frío y denso. La gente pasaba rápido, sin mirar. Algunos vecinos aseguraban escuchar golpes en el interior de la casa por las noches, aun cuando no había nadie viviendo allí. Otros que veían sombras moverse detrás de las ventanas rotas. Pero todo cambió en 1998. La casa, ya irreparable, fue declarada peligro estructural. Y en el primer día de demolición, cuando los trabajadores retiraban el muro central, escucharon un sonido hueco, un espacio oculto, un cuarto que nunca había existido en los planos. Cuando derribaron la primera capa, encontraron tierra seca acumulada y un olor extraño, metálico y frío. Cuando retiraron la segunda capa, apareció la primera figura, sentada, erguida, los ojos abiertos, y así comenzó el horror completo. Eran los Morales, lo que quedaba de ellos. Capítulo 2. La casa que respira. Cuando los peritos entraron por primera vez en la vieja casa de los Morales en 1997, ninguno de ellos imaginó que aquel operativo rutinario se convertiría en una de las investigaciones más perturbadoras registradas en la región. A simple vista, la estructura apenas se sostenía. Vigas astilladas, humedad trepando por las paredes, ventanas que parecían ojos hundidos observando a cualquiera que se acercara. Pero lo que más inquietaba no era la decadencia física del lugar, sino el silencio. Un silencio espeso, casi físico, como si el aire dentro de la casa fuera más denso que en cualquier otro lugar del vecindario. Varios agentes reportaron lo mismo en sus primeros informes. La casa parecía respirar. La orden judicial había sido emitida por abandono prolongado. Vecinos habían reportado olores extraños meses atrás, pero estos, misteriosamente, desaparecían y volvían, como si la casa exhalara fétidos recuerdos en ciclos. También hablaban de ruidos nocturnos, golpes secos detrás de las paredes y pasos ligeros que cruzaban el pasillo principal cuando afuera no había viento, ni animales, ni visitantes. Nadie entraba. Nadie quería entrar. El equipo de inspección avanzó con linternas en mano. Cada habitación parecía congelada en un tiempo muerto. Ropa a medio doblar, fotografías viejas apiladas, utensilios en la mesa como si alguien hubiera abandonado la cena a mitad del movimiento. Pero era evidente que nadie vivía allí desde hacía años. La incertidumbre sobre el destino de la familia estaba a punto de tener su respuesta. Fue en el segundo piso, en un pasillo estrecho revestido de madera, donde un agente detectó irregularidades en una pared. Sonaba hueca, de pintura estaba inflada en ciertos puntos, como si algo por dentro presionara. Se decidió a abrirla. El primer golpe del martillo dejó escapar un aire pesado, antiguo, casi sólido, que obligó a varios a retroceder. El segundo golpe hizo ceder la madera. El tercero reveló lo impensable. Dentro de la estructura, encajados como si hubieran sido colocados deliberadamente, yacían restos humanos, completamente momificados. 3 cuerpos, un adulto masculino, una mujer y un adolescente. Sus rostros, o lo que quedaba de ellos, mantenían un rictus extraño, como si hubieran muerto en plena tensión, con músculos contraídos y brazos en posiciones rígidas. La madre parecía abrazar al hijo, mientras el padre estaba algo más al fondo, en lo que parecía un intento fallido de protegerlos o escapar. Pero lo más inquietante no era su preservación. Lo verdaderamente perturbador era la posición en la que se encontraban, de pie, apoyados contra la estructura interna de la pared, como si hubieran sido colocados allí. No enterrados, no escondidos al azar, sino acomodados de una manera que sugería un ritual, una intención distinta a la de un crimen común. Y aún más extraño,
No había rastros de violencia directa, ninguna fractura típica, ningún corte registrado. Parecía, a primera vista, que habían muerto encerrados vivos. Sin embargo, las pruebas posteriores demostraron que aquello era imposible. No había signos de desesperación, no había marcas de uñas en la madera interna, no había evidencia de que hubieran intentado moverse. Era como si hubieran entrado por voluntad propia o sin capacidad de resistirse. Los investigadores comenzaron a estudiar el interior de la pared. Allí encontraron símbolos grabados a mano, tallados con algún objeto afilado. Eran figuras geométricas interconectadas, similares a patrones arcaicos usados en antiguos ritos de protección o de confinamiento, registrados en comunidades indígenas de la zona siglos atrás. A un lado, casi cubierto por fragmentos de madera y polvo, se halló un pequeño recipiente de barro con cenizas, restos vegetales y lo que parecía ser cabello humano. Los análisis confirmaron que el cabello pertenecía a uno de los cuerpos, el adolescente. Los reportes oficiales nunca aclararon la función de aquellos símbolos. Algunos antropólogos llamados más tarde sugerían que la familia pudo haber intentado sellar algo, protegerse o participar en algún tipo de ritual de purificación. Sin embargo, nada encajaba del todo. ¿Por qué terminar dentro de la pared? ¿Por qué juntos? ¿Por qué en una posición tan antinatural? Cuando los cuerpos fueron retirados, ocurrió algo que marcó para siempre a quienes estaban presentes. La temperatura del pasillo cayó abruptamente. Varios agentes afirmaron haber visto una sombra cruzar detrás de ellos, aunque ninguna cámara registró movimiento. Otros reportaron un susurro, una voz baja pronunciando palabras en un idioma desconocido. Los informes oficiales omitieron estos testimonios, pero las conversaciones internas entre los peritos se filtraron más tarde. Y aunque muchos se negaron a admitirlo públicamente, todos coincidían en lo mismo. La casa reaccionó cuando removieron los cuerpos. Durante la limpieza de la zona, se descubrió algo aún más desconcertante: un hueco adicional detrás de la estructura. Un espacio que no coincidía con los planos originales de la construcción. Se trataba de una cámara pequeña, del tamaño suficiente para que un adulto se agachara. Dentro no había restos humanos, pero sí marcas de uñas en las paredes, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. La datación de aquellas marcas reveló que eran considerablemente más antiguas que la época en que vivió la familia Morales. Nadie supo explicar a quién pertenecieron, ni cómo llegaron allí. Los vecinos fueron interrogados. Un anciano del barrio declaró haber visto por última vez al padre, don Ernesto Morales, errático y preocupado, hablando solo mientras cargaba una bolsa de tela hacia su casa. Dijo que lo vio detenerse frente a la puerta, mirar al interior con horror, pero entrar de todas formas. Ese mismo día, los 3 miembros de la familia desaparecieron de la vida pública. No atendieron más a la escuela, no fueron vistos en la tienda del centro, no dejaron señales de haber abandonado la ciudad, simplemente se esfumaron. El testimonio más inquietante vino de una mujer que vivía a 2 casas de los Morales. Afirmó que en una noche de tormenta escuchó un grito desgarrador proveniente de la casa, seguido de un silencio absoluto. Y poco después, según sus palabras, todas las luces de la casa se apagaron de forma simultánea. Ella, aterrorizada, no se acercó ni llamó a nadie. Durante meses creyó que simplemente había imaginado aquel evento. Pero cuando se enteró del hallazgo de los cuerpos, su relato adquirió otra dimensión. La policía intentó reconstruir los últimos días de la familia. Revisaron diarios, documentos, objetos personales. Entre ellos encontraron un cuaderno viejo perteneciente al hijo, Simón Morales. Sus últimas 3 páginas estaban cubiertas con dibujos repetitivos del mismo símbolo encontrado en la pared, y debajo una frase escrita con letra temblorosa: «Papá dice que no debemos abrir la puerta cuando él nos llame». Nunca se identificó a quién se refería. El análisis forense no logró determinar la causa exacta de la muerte. Los cuerpos mostraban signos de deshidratación extrema, como si hubieran sido sometidos a un ambiente seco durante largo tiempo, pero la casa estaba saturada de humedad.
era un contrasentido físico. El estado de momificación tampoco correspondía al clima de la región. Algunos expertos sugirieron que el proceso se aceleró artificialmente, como si hubieran estado expuestos a ciertas condiciones que no pudieron reproducirse en laboratorio. Otros simplemente admitieron no entender nada de lo que veían. Cuando la historia se filtró a la prensa, el caso se convirtió en un fenómeno regional. Algunos calificaron la casa como maldita. Otros hablaban de un culto. Algunos periodistas sensacionalistas sugerían posesiones, rituales, sacrificios. Pero la versión oficial optó por la explicación más racional: encierro accidental y deshidratación. Sin embargo, ninguno de los investigadores que estuvo allí aceptó esa versión, porque todos coincidían en lo mismo: la casa no estaba vacía. Los equipos de demolición se negaron a trabajar en el sitio, después de escuchar ruidos procedentes de las paredes, aún después de retirar los cuerpos. Golpes sordos, como si algo continuara moviéndose dentro. La demolición tardó meses en completarse, pero incluso después de derribar la estructura, algunos obreros reportaron sentir vibraciones bajo sus pies. Otros aseguraron haber visto figuras fugaces en el borde de su visión. Finalmente, la casa fue demolida y el terreno quedó vacío. Pero nadie lo compró. Ninguna empresa quiso construir allí. Con el tiempo, la ciudad decidió convertirlo en área municipal cerrada, sin acceso al público, sin explicaciones. Aún así, algunos curiosos siguen acercándose, y muchos aseguran que, si te paras cerca de donde estaba la pared que guardó los cuerpos de los Morales, puedes escuchar respiraciones detrás del suelo. Capítulo 3. Los muertos que no callan. La tercera etapa de la investigación sobre la familia Morales comenzó con una tensión silenciosa que todos sentían, pero nadie quería mencionar. Para este punto, los forenses ya habían confirmado que los restos encontrados dentro de la pared pertenecían a los 4 miembros de la familia, y que su muerte databa de aproximadamente 10 años. Sin embargo, los huesos mostraban algo perturbador. Varios de ellos presentaban marcas que no coincidían con ningún patrón doméstico común, ninguna herramienta conocida, ningún animal local, ninguna degradación natural explicaba aquellas incisiones casi simétricas. Era como si hubiesen sido hechos lentamente, con precisión ritual. Lo que inquietó aún más al equipo fue el hallazgo de mechones de cabello infantil que no coincidían genéticamente con los Morales. Ese descubrimiento obligó a revisar archivos antiguos de niños desaparecidos, pero no surgió una conexión clara. Era como si aquellos fragmentos no pertenecieran a ninguna historia registrada, como si hubieran salido de un vacío histórico, mezclándose con los restos ocultos en la casa. Los investigadores volvieron a entrevistar a los vecinos, esta vez con más insistencia. Fue entonces cuando una anciana llamada Tomasa, prácticamente ciega y con movilidad limitada, dijo lo que se convertiría en una frase escalofriante: ellos no murieron en esa casa, ellos fueron devueltos a ella. Nadie quiso tomarla en serio, pero cuando se le preguntó qué quería decir con devueltos, ella explicó: esa casa no guarda muertos, guarda lo que queda de ellos cuando algo más ya se los llevó. La frase se sintió más como un presagio que como un recuerdo, y para sorpresa del equipo, otros vecinos comenzaron a hablar también, como si la presencia de cámaras les diera permiso para liberar secretos guardados durante años. Algunos contaron que, cuando la familia Morales vivía allí, se escuchaban sonidos nocturnos, golpes, arrastres, susurros que venían desde adentro de la pared. Una vecina, Carmela, dijo algo que cambió el tono de la investigación. Yo los escuché llorar, pero no eran ellos. Ellos estaban dormidos cuando oí las voces. Dijo que una noche, inquieta por los ruidos, miró por la ventana y vio a toda la familia durmiendo. Pero las voces se mantenían, como si hubiera más personas dentro de la estructura, no como eco, sino como lamentos. La policía no quiso incluir esos relatos en el informe oficial, pero la grabación quedó registrada por el equipo documental, y cuanto más testimonios recopilaban, más claro se volvía que la tragedia de los Morales no había comenzado el día de su desaparición, sino mucho antes, quizás desde el primer día en que entraron a aquella casa.
La revisión de los registros municipales reveló otro detalle oscuro. La vivienda tuvo 8 propietarios en 40 años, y ninguno permaneció más de 2. Las razones oficiales incluían ruidos extraños, problemas de cimentación y sensación de inseguridad. Pero una nota manuscrita del antiguo ingeniero de la ciudad contenía una advertencia inusual. Esta casa necesita más que reparaciones. Necesita una limpieza espiritual. Mientras los investigadores intentaban organizar toda esa información, ocurrió algo que redefinió el caso. En la madrugada del 4 de septiembre, las cámaras colocadas dentro de la casa registraron 3 golpes secos provenientes de la misma pared donde estaban los cuerpos. No hubo vibración externa, no hubo viento, no hubo movimiento sísmico. Los sensores confirmaron que no existía ninguna explicación física para el golpe. 2 horas después, el sonido se repitió. Esta vez, fragmentos de polvo cayeron al suelo. Cuando el equipo regresó por la mañana, encontraron una pequeña grieta reciente en la pared. Los investigadores comenzaron a discutir si una fuerza interna, ya fuera biológica, mecánica o desconocida, había causado el impacto. La teoría de movimientos estructurales fue descartada de inmediato. La casa estaba demasiado quieta, demasiado silenciosa, como si aguardara algo. La situación se volvió aún más inquietante cuando un antropólogo encontró un símbolo antiguo, tallado detrás de una capa de yeso. Un círculo incompleto con 3 líneas verticales. Un investigador de folclore local afirmó que se trataba de un viejo símbolo utilizado en rituales de contención, no de protección. No es para evitar que algo entre, sino para impedir que algo salga. Esa frase puso a todos en alerta, decididos a revelar lo que había detrás. Los investigadores autorizaron la demolición total de la pared. El primer golpe de marreta produjo un descenso brusco de temperatura, de 26 a 14 en apenas 3 segundos. Las cámaras parpadearon. Los trabajadores retrocedieron. Nadie quiso admitirlo, pero todos sintieron lo mismo. Alguien, o algo, no quería que la pared fuera abierta. Cuando finalmente lograron romper un panel interno, encontraron algo inesperado. No había más huesos, pero sí un objeto envuelto en polvo y fibras podridas. Se trataba de un muñeco de trapo muy antiguo, cosido con hilos negros, con 3 líneas bordadas en el rostro simulando el mismo símbolo encontrado antes. Lo más inquietante, tenía pequeñas uñas humanas incrustadas en la tela, como si alguien lo hubiera arañado desde dentro. El muñeco fue colocado en una bolsa de evidencia y llevado al laboratorio temporal instalado en el mismo pueblo. Esa noche, ocurrió otro hecho extraño. Las cámaras que vigilaban el salón de pruebas se desenfocaron durante exactamente 3 minutos. Cuando recuperaron la señal, el muñeco, que había sido colocado mirando hacia la pared, ahora estaba orientado hacia la puerta. Los agentes culparon al cansancio, o, peor aún, a un compañero haciendo bromas. Pero los especialistas en folclore dijeron otra cosa. Ese no es un muñeco. Es un sello roto. Si se rompió, lo que estaba destinado a contener ya no está completo. Aún más inquietante fue el hallazgo realizado al día siguiente. Durante la limpieza de escombros, uno de los agentes golpeó accidentalmente el piso, que sonó hueco. Comenzaron a examinar el área y descubrieron una entrada oculta cubierta por tablas muy antiguas. Al retirarlas, encontraron lo que parecía ser la entrada a un túnel estrecho, con paredes marcadas por dedos, y no precisamente antiguos. Las marcas eran recientes. Eso significaba una cosa: alguien había estado entrando y saliendo de la casa Morales, incluso después de su abandono. O algo. Y la investigación estaba a punto de ingresar en su fase más peligrosa. El eco que aún resuena. Si llegaste hasta aquí, significa que todavía sigues intentando comprender lo que ocurrió realmente dentro de la familia Morales. La verdad es que, a pesar de los informes oficiales, de los análisis forenses y de los testimonios recopilados, este caso permanece abierto. No porque falten datos, sino porque algunas preguntas simplemente no tienen respuestas claras. ¿Qué sellaron en esas paredes?
quién o qué seguía entrando al túnel oculto, y por qué los Morales parecían haber sido devueltos a su propia casa después de morir. Lo que sabemos es que el lugar continúa abandonado, pero nunca silencioso. Algunos visitantes afirman haber escuchado golpes detrás de la pared reconstruida, y otros aseguran haber visto sombras moviéndose bajo el piso. Nada de eso consta en los registros oficiales, pero en un pueblo que aprendió a callar, eso no significa que no sea real. Si tú conocías esta historia, o si alguna vez escuchaste un relato parecido en tu región, déjalo en los comentarios. Tus vivencias pueden ayudar a revelar lo que falta en este caso. Y no olvides, suscríbete a Relatos Prohibidos para más historias inquietantes, profundas y peligrosamente reales, porque algunas verdades nunca deben ser enterradas.